Reciban una afectuosa bienvenida a esta sesión titulada Elementos de Geografía Crítica o Geografía Crítica, Gentrificación y Turistización. Vamos a estar reflexionando sobre estos fenómenos geográficos y sociales. La geografía crítica también es conocida como geografía radical. Todo depende de dónde haya surgido, si surgió en Europa o en Estados Unidos principalmente. Y es una variante de la geografía humana. Y precisamente se le conoce como este nombre, geografía crítica, radical, o también es una variante de la geografía social. Y sus raíces están en la escuela de Frankfurt, que se caracterizaba por su pensamiento crítico y cuestionador de las lógicas capitalistas de la época. Y esta geografía crítica hace uso de elementos del socialismo y sobre todo del marxismo para su análisis geográfico. Esta vertiente de la geografía surgió en la década de 1970 como una crítica al positivismo. El positivismo se le conoce como esa preeminencia del conocimiento o del pensamiento científico, es decir, que la realidad solo puede ser aprendida a través de los elementos y componentes y razonamientos lógicos del conocimiento científico, de experimentar, de la prueba y error, siguiendo patrones, siguiendo lógicas, siguiendo formas. Más sin embargo, este tipo de geografía es una contrapropuesta y demuestra que la realidad no solo se puede ver en términos formales o de números o de estadísticas, sino que hay un componente humano y social involucrado. Entonces, esta vertiente de la geografía es una contrapropuesta y los estudiosos de la época, ya finales de los 60, 70, comenzaron a examinar cómo las estructuras políticas dominantes y el razonamiento o la erudición perturbaban las desigualdades políticas existentes. Ahora, ¿qué es la geografía crítica? Esta corriente de pensamiento considera que el espacio es siempre social y para poder explicarlo es necesario desentrañar la estructura y el funcionamiento de la sociedad y los grupos que lo configuran. Esta posición de geografía crítica o radical sostiene que el espacio no puede aprenderse solamente por lo que se ve, ni por las coordenadas, ni por las latitudes, ni por las estadísticas, sino que para comprender un espacio, un territorio, es necesario desentrañar la estructura del funcionamiento de la sociedad que ha provocado que ese territorio sea de forma histórica la forma que tiene en la actualidad. ¿Y qué es lo que le hace diferente hace 50 años y qué le hará diferente en el futuro? Y para esto hay que examinar los entes sociales, los movimientos, las interacciones que estos hacen para configurar estos territorios. El espacio de interés para la geografía radical o crítica no es el espacio absoluto como contenedor de objetos geográficos, lo que se puede ver, lo que se construye, ni una determinada porción o región de la superficie terrestre, ni ese sistema abstracto de movimiento, redes, superficies, jerarquías de los elementos geográficos que hay, sino que el interés de este tipo de geografía social, de esta variante de la geografía social, es el espacio social producido por las relaciones sociales y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, ya que esta última relación entre sociedad y naturaleza incluye para el análisis de la geografía tanto la naturaleza como tal espontánea, como la naturaleza que se transforma por medio del trabajo humano, o que se le conoce también como segunda naturaleza. La primera naturaleza de un espacio, de un lugar, es esa dada por el medio ambiente, por la evolución del ecosistema, pero esa segunda naturaleza que adquiere un espacio cuando se convierte en territorio es cuando ya ha habido actuación de los seres humanos sobre el mismo. El espacio geográfico y su forma son productos sociales que no se explican por sí mismos. El espacio en sí mismo no explica nada, sino que necesita ser explicado. Aquí vamos a entender como espacio la noción de territorio, que
un espacio pasa a ser territorio cuando ha sido transformado por la actividad humana. Pero las cosas que el ser humano ha hecho sobre los territorios y o espacios no se pueden, no se explican a sí mismas. Necesitamos explicarlas y para ello necesitamos conocer cómo se ha producido. Por tanto, la geografía debe explicar los procesos de producción social del espacio geográfico, en lugar de centrar el interés solo en el espacio mismo y en las formas que éste adquiere. Y esas explicaciones no se encuentran necesariamente en el espacio, sino que se deben construir echando mano de procesos y de otras disciplinas, como la historia, como la sociología, la economía política, la antropología, ciencia política, entre otras. Este es un elemento diferenciador de la geografía pura como tal, de la geografía social y de estas vertientes de geografía crítica o radical, que para explicar el territorio y el espacio necesitamos echar mano de los recursos, de los razonamientos lógicos, de estructura social, técnicas que tienen otras ciencias sociales para ayudarnos a desentrañar un espacio o territorio. En esta perspectiva, el espacio social se define como un producto históricamente construido por la dinámica de los modos de producción, la cual trae consecuencias teóricas y metodológicas trascendentales. Esto quiere, como esta vertiente de la geografía toma mucho del marxismo y del socialismo, el concepto de modo de producción es un concepto que inicia por Carlos Marx. ¿Y qué es un modo de producción? Lo que nos está diciendo los autores es que lo que define un espacio social es el modo de producción o la dinámica del modo de producción que se está produciendo ahí. Pero ¿qué es un modo de producción en la jerga marxista o socialista? Un modo de producción es la forma histórica de organización a través de la cual cada sociedad encara la primera determinación que debe enfrentar para asegurar su supervivencia, que es la producción de sus medios de vida. Estos deben producirse porque no están disponibles de forma directa en la naturaleza, que debe ser tanto transformada para ello a través del trabajo. Las cosas que vemos, las cosas materiales que podemos ver desde una casa, desde un celular, desde un automóvil, desde una silla, no están dadas por defecto en la naturaleza. Uno no va a la naturaleza y encuentra un celular, encuentra un televisor, encuentra una computadora. Todo eso debe de producirse y se produce bajo el ingenio, la creatividad, se construye base a un proceso que en economía se conoce como proceso de destrucción creativa. Significa que, por ejemplo, antes estaban los celulares estos de que uno los agarraba y tenían una extensión de bocina, pero eso tiene que ser obsoleto, ser aniquilado para darle paso a otro modelo de comunicación que son estos ya celulares inalámbricos por redes, etcétera. Eso para que este mundo vaya avanzando, la creación destructiva, según desde la posición de la economía, es necesaria porque los productos tienen que ser obsoletos para poder darle paso a otra serie de productos nuevos que no hubiesen sido posibles si aquellos antiguos o básicos no hubiesen existido. Pero el meollo de esto es que todo lo que existe hay que transformarlo. No está dado por defecto en la naturaleza y se transforma a través del trabajo. Trabajo que es producido por una persona al cual desde la jerga marxista se le conoce como el proletariado y que el proletariado no es dueño, llamémoslo así, de los medios para producir, de la fábrica ni del capital. El proletariado, el empleado o empleada, solo es dueño o dueña de su fuerza de trabajo, de la fuerza que le impulsa, le da la capacidad para trabajar. Y ese trabajo es el que permite involucrarle la creatividad, involucrarle técnicas a algo para que sea transformado y así surjan las cosas que vemos en la sociedad y que son de utilidad. También los modos de producción son las diferentes maneras en que se organiza la sociedad, en que se organiza la actividad económica en una sociedad particular, en un momento determinado. Es decir, que las formas en las cuales se organiza la actividad económica va cambiando y va evolucionando a través
de la historia. Por ejemplo, han existido diferentes modos de producción, por ejemplo, el modo esclavista, donde la actividad económica sobresalía, se producía a través de la relación entre el amo y esclavo. El esclavo era propiedad del amo y este es el que trabajaba para producir riqueza. Allá en el feudalismo vemos otro tipo de actividad económica, el señor y los siervos, donde ya lo que interesaba era la extensión, la cantidad de tierra que se disponía. Luego siguen otros modos como el capitalista, ya el modo en el que actualmente vivimos, donde hay una producción de la riqueza, puede haber desigualdades, se caracteriza por la industrialización, la tecnologización de las cosas, en fin, y donde ya no hay, en teoría, rasgos de servidumbre, porque ya cada persona es libre de su voluntad de ir a trabajar a un lado, de ofrecer su fuerza de trabajo en otro. Mas, sin embargo, esa es la forma en la que se ha organizado la sociedad, las actividades económicas. Y también el modo de producción habla acerca de cómo se produce, se distribuye y se consume aquello que se produce. Y esto depende de cada periodo en la historia, como hemos visto. Este concepto de modo de producción fue utilizado por primera vez en el libro de La ideología alemana de Carlos Marx. Si bien él murió en 1883, este libro fue una obra póstuma que salió hasta 1932 junto con su socio intelectual Friedrich Engels, considerados los padres del socialismo científico y el comunismo moderno. Entonces, modo de producción es la forma en la que una sociedad organiza su actividad económica para hacerle frente a la primera necesidad que es la supervivencia. Y hay diferentes formas de organizar la actividad económica y están aquellas formas centrales que hablan de los modos de producción esclavista, socialista, capitalista, que tratan de solventar esa actividad principal que es la sobrevivencia y la administración de los recursos. Cada uno de estos sistemas concentra la riqueza de una forma, explota de una forma, pero organiza la actividad de una forma determinada. Josefina Gómez señala que si el espacio es la proyección de la sociedad, solo podrá ser explicado desentrañando en primer lugar la estructura y el funcionamiento de la sociedad o la formación social que lo ha producido. No es posible, según este razonamiento, explicar las configuraciones espaciales permaneciendo en el nivel de lo espacial, de la superficie, de lo que se ve en el territorio. Hay que aproximarse al estudio espacial a través del análisis histórico de las bases de los modos de producción de la formación social. Lo que está diciendo la autora es que el espacio es la proyección de lo que la sociedad ha hecho. Lo que vemos evidencia cómo el ser humano ha transformado la naturaleza para su beneficio, y no podemos explicar estos cambios solo con el uso del espacio como tal, sino que tenemos que para explicar un territorio, para explicar lo que sucede en un territorio, ver el funcionamiento histórico de la sociedad. Y es ahí donde sirve el concepto de modo de producción, porque han habido, como hemos dicho, diferentes modos de producción que tienen una lógica de producción de la riqueza en base a determinadas formas. El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, que es la sociedad industrializada, el socialismo y por último el comunismo, aspecto que creo que ninguna sociedad puede ser capaz de replicarlo como tal. Entonces, necesitamos para explicar lo que sucede en el espacio, ver de forma histórica, cuando hagamos estudios que aborden temas de desarrollo territorial u otras ciencias, no solo podemos ver lo que pasa en la actualidad, sino que ver el recorrido histórico de un tema o de un problema público para ver por qué es que se ha producido de esa forma y por qué es que ha afectado. Y muchas veces la respuesta está desde una mirada, si le damos una mirada histórica a ese problema. La geografía de orientación marxista se declara eminentemente como ciencia social. Se dista del positivismo, quiere decir de ver el mundo solo a través de las reglas de la ciencia, y esta vertiente marxista de la geografía pretende comprender a la sociedad explicando los fenómenos por la vía de la interpretación social de lo que ha ocurrido ahí. La geografía crítica formula que la naturaleza presenta formas de causalidad distintas a las que caracterizan
a las que caracterizan los procesos de la sociedad. Razón por la cual la discusión marxista sobre la geografía se debe centrar en la sociedad y el espacio. Lo que vamos a tratar de ver desde la perspectiva teórica es cuestionarnos, de hacer uso de los métodos de la ciencia, pero hacer un razonamiento social del por qué estos hechos sociales se han producido de esta forma y han dado determinados resultados y probablemente hechos similares en otros tipos de territorio han dado otro tipo de resultados. Por lo tanto, debemos siempre mantener la relación entre sociedad y espacio. Henri Lefebvre es uno de los teóricos más representativos sobre este tema del espacio, del estudio del espacio, del uso del espacio. Y él señala que el espacio capitalista, porque él también compartía parte de esta geografía crítica o radical, que era una contrapropuesta al modo capitalista de ver la vida, de organizar la sociedad, la economía. Y él planteaba que en esta sociedad capitalista, de mercado, el espacio tiene diferentes funciones. La primera es un medio de producción. Es decir, que el espacio es una red de intercambios y flujos de materias primas y energía que se dan dentro del espacio. Dentro de las superficies hay una red comercial, vías de comunicación, donde bienes y servicios son una mercancía. Es decir, que los intercambiamos por dinero, los intercambiamos por algo que consideramos de igual valor. La ciudad, el espacio urbano y la realidad urbana no pueden ser concebidos simplemente como la suma de lugares de consumo, mercancías, o lugares de producción donde se instalan empresas. No se puede concebir. De hecho, Henri Lefebvre es uno de aquellos precursores del derecho a la ciudad, del estudio del derecho a la ciudad, donde la ciudad no debe ser solo ese monumento de obra gris, de edificios pomposos, iluminados, sino que la ciudad debe de cuidar a sus habitantes, hacer una correcta distribución de los servicios, erradicar las desigualdades socioespaciales, etcétera. Y no debemos de verlo solo como mercancías. Más sin embargo, el autor opina que la lógica capitalista, el espacio es una mercancía. Se intercambian, ahí sobre el espacio se dan los flujos de materias primas, bienes y servicios, etcétera. La segunda función del espacio capitalista, según Lefebvre, es que el espacio es un objeto de consumo. Y es un objeto de consumo porque nosotros hacemos un uso del espacio, lo disfrutamos, nos apropiamos de él para vivir, para trabajar, para pasear. Entonces él plantea que si vamos a la playa, pues consumimos ese espacio para nuestro deleite, para nuestra satisfacción. Si vamos al trabajo, pues vamos a hacer uso de ese espacio para satisfacer una necesidad que es de supervivencia o alimentación, etcétera. Entonces el espacio es un espacio objeto de consumo. Tercero, el espacio puede ser visto como un instrumento político. El Estado utiliza el espacio de tal manera que garantiza su control de los lugares, su jerarquía estricta, trata de tenerlos homogéneos e inclusive también trata de segregarlos, de tenerlos por partes. Es por tanto un espacio administrativamente controlado e incluso el espacio es un espacio vigilado por el Estado. La jerarquía de los espacios corresponde a la de clases sociales y sí existen guetos para todas las clases. Las clases obreras son simplemente más aislados que los de otras clases. El espacio se ve como un instrumento político. Vamos a entender política no como la política partidaria, sino como el origen, el uso, la administración y la aplicación del poder que hace el Estado, que es controlado por un gobierno. La definición de Estado desde la posición de Max Weber, sociólogo, es que el Estado es este ente que detenta el monopolio de la violencia considerada como legítima. El Estado es el único que puede ejercer violencia considerada como legítima. Y esa capacidad de ejercer esa violencia legítima, muchas veces el Estado la utiliza para controlar los espacios y los territorios y vigilarlos inclusive. Es más, y muchas veces los estados dentro de esta lógica industrial desarrollan ciertos territorios y otros se quedan rezagados o aislados, como por ejemplo los territorios rurales, donde parece que todo se concentra en la ciudad, los servicios, los derechos,
las fuentes de empleo en la ciudad y parece que los espacios rurales son como guetos. La palabra gueto proviene ya de la que quiere decir separaciones o divisiones, como se daban en algunas poblaciones de Europa, como Sudáfrica, como se dio en Estados Unidos, las algunas poblaciones de raza negra o llamados de esta forma. Entonces, donde se consideran ciudadanos de segundo orden y se les empuja a vivir en otro espacio diferente a donde viven las clases que se consideran como acomodadas o de un nivel o estatus diferente. Ahora, entonces se utiliza el espacio para instrumentalizar a las personas y dividirlas en clases y segregarlas, ustedes aquí, ustedes allá. Hay espacios que son dormitorios, lugares que son dormitorios, gente solo sale, llega en la noche y estos espacios dormitorios no se desarrollan en el sentido estricto de la palabra o son vistos con desprecio porque hay violencia o hubo violencia, porque hay pobreza y parecen que son ciudadanos de segundo orden. Dije parecen, porque parece que las políticas benefician a ciertos sectores y a otros no, a ciertos territorios y a otros no, como estos ejemplos de discriminación racial o por pobreza o por lugar de origen. Entonces, el espacio puede ser utilizado como un instrumento político. También puede ser utilizado como un espacio para la intervención de la lucha de clases. La lucha de clases, desde la lógica marxista, es esta lucha que hace el proletariado, el obrero, la obrera, para cambiar este orden donde se le ha segregado o se le ha despreciado, inclusive se le ha excluido. La lucha de clases interviene en la producción del espacio, hoy más que nunca, sostenía el autor. Define que solo el conflicto de clases podrá evitar que el espacio como mercancía se autopropague por todo el planeta y por tanto que esta lucha de clases permita, sobre todo, borrar esas diferencias espaciales. Entonces, dentro del aspecto del marxismo, del socialismo, se sostenía, incluso sostiene, que el régimen capitalista o de modo de producción capitalista, tarde o temprano, que tenía que entrar en contradicción, donde las clases sociales iban a despertar esa conciencia de clase e iban a generar movimientos subversivos o revolucionarios que permitan llegar al poder y colectivizar los recursos del Estado y las propiedades. Solo se han dado experimentos allá quizás en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero inclusive no fueron experimentos bien llevados. Y por lo demás en el mundo entero no hay sociedades como tal, donde los obreros sean los que gobiernan, no existe hasta el día de ahora. Pero esta lógica pretende que es la lucha de clases la que va a impedir que el espacio como mercancía se siga propagando por todo el planeta. Ahora, el espacio, sostiene Lefebvre, es obra y producto del valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es el valor que nosotros le damos precisamente para satisfacer una necesidad. Y el valor de cambio es aquello que yo le asigno un valor al momento de intercambiar algo o vender algo. Y se plantea que el valor de ver al espacio como mercancía casi siempre es el valor que se le ha dado al territorio. Verlo como mercancía para transar, ver una mercancía, porque ahí se dan las relaciones económicas y entre más fábricas hagamos y entre más urbanicemos, pues creemos que vamos a alcanzar un mayor desarrollo. Y estas han sido las lógicas que han visto el espacio como una mercancía y han dejado de ver al espacio como un valor de uso, donde hay una identidad, donde hay una apropiación, donde hay una historia en los espacios. Entonces, esto de ver el espacio como mercancía le agrega una noción abstracta al espacio y donde no se le impregnan significados, ni voluntades, ni identidades, sino que simplemente se ve como una mercancía. Y esto hace que el espacio se le impregne esa materialidad de ser una cosa, de que el espacio sea una cosa, cuando en realidad el espacio y el territorio guardan identidades, significados, derechos, hay historia, hay luchas en los espacios. Entonces, esta es la cuarta característica del espacio capitalista. Uno de los autores o de los
pioneros de la geografía crítica fue David Harvey. Y él es uno de aquellos que impulsó mucho la geografía radical o crítica a través de sus posiciones de que el espacio debe ser visto como un producto social, producto de la actividad humana. Y este geógrafo, David Harvey, planteó la necesidad de realizar una nueva revolución en el pensamiento geográfico para poder transformar esa realidad de desequilibrio e injusticia social que se veía en los Estados Unidos de la época y en Europa y obviamente en toda Latinoamérica. El autor sostiene que el espacio geográfico no solo es un ente natural, sino un subproducto social del modo de producción. Asimismo, el interés de la geografía crítica o radical residen en el análisis conjunto de las dinámicas de producción de la ciudad capitalista y de la segregación espacial. Él es uno de estos autores que pone mucho énfasis que al ver el espacio como una mercancía, estamos segregando. Segregar significa dividir, excluir, partir. Y nosotros vivimos en sistemas que han segregado socioespacialmente. Ya él en esta época sostenía que la segregación es un fenómeno complejo que no puede ser reducido al impacto de una sola fuerza. Exagerar o sobreenfatizar una sola dimensión, como el rol de la interacción o el rol de la renta del suelo, lleva a una visión limitada. En la época se sostenía que el espacio visto como mercancía solo puede ser explicado a través de su valor de cambio, que lo importante de un espacio es el valor de cómo lo cambiamos, intercambiamos, de las relaciones industriales que se dan sobre el espacio y que obviamente aquellos espacios más urbanizados llamarán más inversión e irán dejando hacia atrás aquellos espacios que no son de interés para la lógica capitalista. Pero él menciona que no es necesario solo ver eso, sino que es una perspectiva multidimensional. Y aquí hay unos aspectos importantes. Y este tema de la segregación espacial ha dado origen a unos conceptos muy importantes. Y es que las brechas que existen económicas entre un espacio y otro van a determinar qué viviendas son construidas y qué viviendas son destruidas. Y vamos a ir a este concepto de, por ejemplo, de gentrificación, de turistización, que los vamos a ver luego, donde el valor que le damos a un espacio, sobre todo como mercancía, para invertir, para intercambiar, para crear relaciones industriales, va a determinar qué edificios o qué viviendas se construyen y qué otras se destruyen. Y es aquí donde las políticas económicas han sido reguladas en base a esta lógica de mercado, en donde las diferencias entre rentas del espacio, de lo que produce un espacio, van a tener una fuerte influencia en los patrones de segregación. Nosotros lo podemos ver en las grandes ciudades latinoamericanas, donde aquellos espacios que van pujando económicamente, los precios aumentan, los servicios aumentan y van comenzando a diseñarse un nuevo estilo de vida diferente a otro. Y el valor es el precio. Nosotros decimos, aquí a casa las casas valen X miles y nosotros vemos servicios diferentes, las calles son diferentes, las casas son diferentes. Entonces parece que el precio determina cómo es la casa, cómo se vive, qué tipo de vecinos se tienen y esto va segregando a todos aquellos que no cumplen con esos criterios. El espacio urbano está mercantilizado y distribuido de acuerdo al mecanismo de mercado. En otras palabras, que si algo es rentable, invirtamos, si no, abandonémoslo. En donde hay considerables inequidades. Los grupos relativamente ricos siempre pueden pagar no solo más espacio, sino que mejor espacio. En otras palabras, como usan más territorio, como tienen, entonces tienen acceso a más espacio y a un mejor espacio en términos de ubicación, acceso a servicios públicos. Es más, en aquellos lugares mejor posicionados, parece que las demandas ante instituciones son mejor respondidas que en aquellos lugares que son aquellos suburbios urbanos o aquellos espacios rurales. Los pobres no solo pueden pagar menos espacio, sino que pagan un peor espacio. Y vemos que son obligados a irse a las periferias donde
los precios son más baratos, pero los servicios son más deficientes, hay un mayor tráfico, hay una probabilidad de ser objeto de violencia, etcétera. Entonces, estas personas usualmente son erradicadas o forzadas a desplazar cuando existe alguna inversión que se realiza por el bien común, por ejemplo, una carretera o un nuevo estadio. Aquellos espacios excluidos son aquellos espacios que son sacrificados cuando hay una carretera nueva, cuando se hace una nueva obra gris, una obra pública. Y esto origina un concepto que se llama topocidio. Y para que lo anotemos, es el sacrificio deliberado de un lugar a través de la expansión industrial y el cambio, de modo que su paisaje y carácter anteriores se destruyan o se destruyen. Y me gusta mucho este concepto porque habla de la muerte o el sacrificio que hacemos de un espacio para construir una obra en favor del bien común o del llamado, entre comillas, bien común. Una carretera, un estadio, un centro financiero, etcétera. Y estos sacrificios no se realizan en lugares donde hay personas de clase media para arriba. Es casi impensable poderlos tocar, sino que se toca al pobre, al excluido, al que tiene menos fuerza política para hacer un contrapeso. Entonces, es ahí donde aquí en Latinoamérica se han sacrificado muchos asentamientos en honor al llamado o mal llamado bien común. Y algunos ejemplos de este fenómeno de la gentrificación que habla David Harvey, que explican mucho qué está pasando en un territorio, hay dos conceptos, y uno es el fenómeno de la gentrificación y el otro es turistización, que es segregación espacial o socioespacial, pero con matices diferentes. ¿Qué es la gentrificación? Es un proceso de renovación urbana que denota cambios socioculturales debido a la compra de casas, que para algunos puede resultar parte de un proceso de especulación urbana por parte de gente adinerada de clase medio o alta, en donde una comunidad no muy próspera, en donde por las mejoras realizadas en las propiedades, estas aumentan su valor, lo cual va acompañado de un proceso de desplazamiento de las personas de menores ingresos y un mejoramiento de las áreas circundantes. La gentrificación es un proceso industrial que consiste, que tiene su raíz en un término que se llama gentry o gentry, que es un término inglés, en donde ya en esta década 50, 60, 70, 80, clases medias acomodadas llegaban a urbanizaciones pobres o de condiciones vulnerables o a territorios vulnerables y instalaban ahí sus nuevas propiedades. Y estas nuevas clases llamaban a otras personas que compartían ese nivel económico. Entonces, y al transformar y al ver más personas, los servicios comenzaron a encarecerse. Hubo un remodelamiento del territorio, pero las personas pobres y desposeídas no podían pagar los servicios, ya no se veía como asimétrico o simétrico que hayan casas bonitas, bien hechas, con decorados muy sutiles y tener una casa muy vulnerable. Entonces, estos procesos de renovación urbana surgen cuando gente con posiciones económicas acomodadas llega a vivir en una comunidad o en las áreas cercanas a una comunidad. Entonces comienza a subir todo de valor. Las personas que alquilan sufren porque ya se le aumenta el valor del alquiler, los medios de transporte ya se hacen más sofisticados, su valor es un poco más caro, los servicios básicos son más caros. Entonces estas personas pobres, al no poder pagar todo esto, terminan saliendo y prácticamente entregando los territorios para estas clases acomodadas. Lleva la gentrificación es un proceso de renovación, de mejoramiento de servicios, pero a costa de la expulsión y el encarecimiento de la calidad de vida de las personas pobres. En este orden de ideas, Nantes expone cómo la gentrificación es un concepto que se basa en el estudio de, ¿qué estudia el concepto de la gentrificación o segregación espacial? Principalmente en estas sociedades industriales. Uno, estudia la mutación en la estructura social gracias a la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo a un territorio.
generando en algunos casos el desplazamiento de forma simbólica o material de los residentes nativos. Si los residentes comienzan a vivir ahí, todavía logran vivir ahí, pues son mal vistos, son vistos como ciudadanos de menor valor, porque no pueden vivir o no viven con respecto a a estas personas que pueden vivir mejor. Segundo, el concepto o la gentrificación implica el mejoramiento, el estudio del mejoramiento o renovación física y espacial del territorio por intervenciones alternativas o cambios generales. Ya pueden ser políticas de gobierno que decidan intervenir ese territorio, o ya sea la industrialización, la lógica de los grandes capitales, etcétera. También estudia las intervenciones económicas que se establecen en los sectores como establecimientos comerciales innovadores que inducen al cierre de otras entidades comerciales preexistentes. Ya vemos que en un territorio donde había un comercio bastante tradicional, ya pierde las oportunidades porque invaden los comercios, restaurantes, franquicias, nuevos productos de mejor calidad y posiblemente a menor precio, quebrando a las empresas, a las microempresas locales. Y esto haciendo que la gente caiga en mayores condiciones de pobreza y por lo tanto tenga que emigrar a otros lugares donde vender su producto al precio que ellos pueden darlo. Entonces, es un proceso de invadir un territorio, no solo con personas con mayor dinero, sino el comercio sufre una transformación quebrando a los pequeños comerciantes. Cuatro, el proceso de gentrificación estudia el aumento del costo de las tierras y la vivienda, porque el territorio, el espacio sufre un proceso de transformación y el espacio se adapta a la clase que está viviendo sobre él. Porque como hemos visto, el espacio se produce socialmente y el precio del espacio, el precio del territorio, dice qué tipo de personas, su nivel económico, su nivel de trabajo, su tipo de trabajo está viviendo ahí. Entonces, estos procesos de gentrificación, industrialización, van encareciendo el costo de las viviendas y de las tierras. Estudia el crecimiento del costo de la vida en comparación con el nivel de ingresos de la población nativa. Ya las personas no pueden tener la misma calidad de vida porque los precios comienzan a aumentar debido a las personas que sí tienen una mejor y mayor capacidad adquisitiva. ¿Cuáles son las dos implicaciones de este proceso de gentrificación que no es más que un proceso de segregación espacial que excluye grupos, que excluye personas, puede arrojar personas a la pobreza y sigue separándonos o aislándonos y arrojándonos a la periferia? Primero, una implicación social es la expulsión o el desplazamiento urbano. Y se presenta como un elemento transformador del territorio. El hecho de expulsar a las personas o de forma material o simbólica significa que ese territorio, toda la historia que incluía ese territorio, todas las relaciones sociales se perdieron y se van a transformar. Y otro factor de este proceso de gentrificación es eso, la segregación, que se halla implícita dentro de la transformación física de las áreas gentrificadas, creando fuertes impactos sociales en la comunidad nativa. Entonces, estos procesos urbanos que siguen lógicas económicas van a separar o aislar o a excluir a personas o comunidades. Junto con este concepto, ha tenido auge otro concepto, otra categoría, que es la turistización o turistificación. Tienen raíces, algunas raíces comunes, pero hay unas diferencias claves. ¿Qué entendemos por turistización? Puede entenderse como el proceso mediante el cual un sitio se convierte en un enclave turístico. Es decir, se vuelve en un lugar turístico con potencialidad, con atracción, y que se vuelve en un lugar donde se concentra mucho comercio. Dicha mutación incluye la dimensión física, que es la construcción de infraestructura nueva y equipamiento, la imaginaria, perdón, que es la generación de imágenes y representaciones. Es decir, que
Ese espacio sufre un proceso de transformación acoplado no a la vivienda, a la residencia como era la gentrificación, sino acoplado al turismo, donde la prioridad es el turista y el territorio se va a transformar y se va a acoplar según la demanda de los turistas, no solo en sus estructuras, sino que en la imagen, en el simbolismo que se le quiere dar al lugar, se transforma y todo se adapta a lo que es el turismo. De acuerdo con De la Calle, puede hablarse de turistificación cuando se cumplen las siguientes condiciones: mayor presencia en el espacio e infraestructura pública de visitantes, eh, pernoctantes y excursionistas. La palabra pernoctante significa eh, turismo nocturno, un turismo que llega hasta altas horas de la noche, tiene amenidades, tiene atracciones, no solo de día, sino que de noche, o inclusive de día la actividad comercial es calmada y en la noche es muy intensa. Entonces, dentro del espacio, del territorio del espacio, hay una mayor presencia de actividades públicas dedicadas para excursionistas o personas que tu- realizan turismo nocturno. Y no solo eso, sino que todas las actividades vinculadas al ocio se acoplan a lo que es la demanda o la necesidad del turista. Y esto significa que algunas regiones pierden su valor histórico y se pasan a transformar en un objetivo de interés turístico, donde ya el centro de la ciudad, aquel patrimonio que conserva la cultura, ya no se aprecia por la cultura, sino simplemente se aprecia por el comercio, por lo que podemos comprar, por lo que podemos comer, las actividades recreativas que hay ahí y pierde esa dimensión solemne, sacra, de historia y de identidad. Cuando hablamos de turistización, también la actividad turística genera una demanda de servicios que debe ser cubierta. Progresivamente se crean establecimientos que satisfacen las necesidades de hospedaje, alimentación, servicio de la población foránea, ya sea población extranjera o la misma población interna. Pero estas poblaciones demandan una serie de servicios. No se trata de turistificar con todo tipo de negocios, sino que con cierto tipo de negocios. Y esto significa que solo un pequeño grupo de personas que apliquen o que tengan esta actividad de negocio van a entrar. Las otras quedarán excluidas de ese gran pastel de, de economía o de negocio. Entonces, el territorio comienza a demandar, las personas comienzan a demandar cierto tipo de negocios y esos son los que se crean. Y esto es la adaptación de la oferta comercial. Es decir, los establecimientos que atendían a la población local cambian y adaptan su giro comercial para atraer a los turistas, a quienes se considera como potenciales clientes, por lo que los negocios experimentan cambios en sus precios, horarios, acceso a Internet e incluso idioma de atención. El espacio que se turistifica adapta su oferta comercial y ya no se ve a la persona como una persona que quiere saber de cultura, de historia, sino que se le ve como un cliente, se le cosifica como un cliente. Y es ahí donde se cambia el precio, los lugares, los territorios cambian de precio, las horas de atención, las cosas que se ofrecen, etcétera. Porque siguen la ley de la oferta y la demanda. Si algo tiene buena demanda, pues ellos van a invertir en eso. Además, existe una mayor presencia de turistas en combinación con el surgimiento de plataformas que ofrecen alojamiento. Existe una mayor presencia de turistas en combinación con el surgimiento de plataformas que ofrecen alojamiento y que generan una adaptación de la vivienda al sector turístico. Se produce el desplazamiento de población y vaciamiento de barrios debido a lo redituable que resulta insertar las moradas en el mercado de población flotante. Toda la vivienda que existe alrededor de estos centros turísticos se adapta a este mover económico y aquellas personas que no puedan insertarse son poco a poco desplazadas u obligadas a desplazarse.
ya sea utilizando la violencia considerada como legítima del Estado, que el Estado llegue y comience a desalojar, aunque aquellas personas tengan un uso legal o un arreglo legal de su territorio, pero si el Estado considera que ese territorio va a seguir la lógica del turismo, de la economía, entonces van a desalojar esos aspectos. Entonces, y esta población se vuelve una población flotante, que andan, la población que es desplazada se convierte en una población flotante, e igualmente la población turista también es una población flotante porque anda de un lado y anda para otro y va a aquellos lados donde se siente mejor atendida y eso puede echar a perder muchas inversiones públicas al un lugar quedar en desuso debido al cambio de oferta por el turismo. Hover y Díaz argumentan que la gentrificación y la turistificación son fenómenos distintos en su esencia. El primero consiste en un reemplazo de pobladores de origen obrero por otros de mayor estatus, mientras que la turistificación se define por el incremento de la actividad turística, pudiendo ocasionar la pérdida de residentes, aunque no implica el reemplazo a largo plazo. Lo que menciona que esta diferencia esencial es que la gentrificación implica la expulsión de las personas nativas por, por el hecho de incorporar otro tipo de clases económicas con mejor posición. Y la turistización es en la transformación de un territorio que se adapta para el turismo y que puede implicar en el corto o largo plazo el desplazamiento de pobladores. Pero eso es como un aspecto de segundo orden, sino la adaptación del territorio a la oferta comercial. Por lo tanto, los autores sugieren pensar que la turistificación ocasiona el desplazamiento de población, así como de elementos físicos y simbólicos de tal manera que se afecta la habitabilidad de los barrios turísticos, generando que los usos residenciales suelen ser compatibles con las actividades del turismo de masas. Este concepto de la calle indica que desde los estudios urbanos se considera al turismo como un vector de transformación urbana. Al respecto, comenzaron a plantearse entrecruzamientos entre gentrificación y turistificación, a tal grado que Gotham acuñó el término un poquito provocador llamado de gentrificación turística, en donde él lo va a entender como la transformación de un sector de la ciudad a partir de la proliferación de establecimientos y actividades turísticas, generando un proceso de desplazamiento de los residentes. Debido al cambio demográfico que implica la sustitución de vecinos, es que dicho autor considera que el fenómeno analizado puede explicarse a través de la gentrificación. El autor sostiene que ambos conceptos pudieran entrelazarse y podríamos hablar de gentrificación turística, que es la transformación de un territorio por la proliferación de establecimientos y actividades turísticas, implicando un desplazamiento no solo de los habitantes tienen una casa, sino de aquellos comercios o vendedores que no se adaptan a la oferta turística que un gobierno o que un sector económico quiere imponer. Y como no se adaptan a esta oferta turística, entonces son desplazados y arrojados a otro tipo de sectores. Entonces, comprendamos parte que la figurafía crítica pretende explicar que el espacio solo puede ser analizado por los modos de producción o por las formas sociales en las que se interrelacionan los individuos. Y estas formas pueden ser económicas, políticas, etcétera. Y que depende de la forma en cómo nos relacionemos del espacio, es que este espacio va a sufrir transformaciones. Y algunas de esas transformaciones pueden crear segregaciones o divisiones espaciales. Y dos fenómenos de segregación espacial son la gentrificación y el segundo es la turistización.